Muy buenas tardes, hermanos. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Feliz día de preparación, en vivo y en directo, desde el lugar de los acontecimientos. A predicar la verdad se ha dicho, hermanos. Hermanos y hermanas, estemos nosotros orando sin cesar, estemos ayunando, reuniendo asamblea, hermanos, estemos nosotros humillándonos delante del Señor. Hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que no es tiempo para estar celebrando, es tiempo de afligir el alma. Es tiempo, hermanos, de poder estar a cuentas con el Señor, cada uno y todos de nosotros. Jesucristo viene muy pronto, su segunda venida es inminente. Cada uno de nosotros individualmente, hermanos, vamos a ser pesados en la balanza, nuestros nombres van a ser puestos bajo investigación de parte del Señor. Y por eso es importante, hermanos, que como el pueblo remanente adventista, la iglesia escogida por Dios en esos últimos tiempos, podamos, hermanos, estar buscando la santidad. Como dice la palabra de Dios, sin la santidad ninguno verá al Señor, hermanos. Por eso les llamo y los invito, les imploro a que podamos considerar estas cosas, hermanos, y podamos estar tomando las cosas del Señor en serio. Y hermanos, yo también soy culpable y acepto mis errores. Acepto, hermanos, que somos seres humanos con debilidades, somos defectuosos, tenemos mucho que mejorar y cambiar. No hemos sido perfectos en el pasado, ni vamos a ser perfectos, obviamente, hermanos. Pero, hermanos, podemos nosotros llegar a vencer la tentación y el pecado con la perfecta ayuda de Dios. Y, hermanos, el pueblo adventista, hermanos, la iglesia nuestra en esos tiempos, hermanos, estamos viendo unas tinieblas oscuras y pesadas. Estamos viendo, hermanos, pruebas. Estamos viendo nosotros desobediencia, apostasía, vientos de doctrinas que están soplando, hermanos, en la iglesia adventista, en todo el mundo, con los hermanos, con los feligreses, los miembros, hermanos, los pastores, los líderes. Y, hermanos, debemos de orar. Debemos de nosotros regresar a las sendas antiguas y debemos de nosotros humillarnos ante Dios, abrir nuestros corazones, rasgar nuestros corazones y no nuestras vestiduras, como dijo el profeta en el Antiguo Testamento, hermanos. Pensar en nuestra salvación, hermanos. Pensar en la misión de proclamar el evangelio eterno, de predicar el mensaje de los tres ángeles. Hermanos, necesitamos en la iglesia adventista, muy importante, hermanos, un revivimiento y reforma que pueda ocurrir en el seno del pueblo de Dios. Y Dios está dispuesto a ayudarnos, hermanos, pero si nosotros obviamente somos receptivos al llamado de Dios. Así que vamos a tener una oración, hermanos, para comenzar. Nuestro amante Padre Celestial, eterno eres para siempre, oh gran Adonai Elohim. Señor, ya faltan pocas horas para tu sábado y pedimos perdón de antemano, Señor, porque nosotros somos pecadores y somos malos. No hay nada bueno en nosotros, Señor. Al meditar en estas cosas me doy cuenta que nos falta mucho. A todos nosotros, Señor, y especialmente a mí. No hemos caminado conforme a tus mandamientos, a tu llamado, Señor. Hemos sido hipócritas, hemos sido falsos, hemos sido un pueblo que solamente de labio te honramos, Señor. Pero, como dice tu palabra, su corazón está lejos de mí. Perdóname mis pecados, Señor. Bendícenos, Señor Jesús, y ayúdanos a hablarnos en esta hora, Señor. Que podamos escuchar, Señor, humildemente y ser receptivos, Señor. Ser personas abiertas, Señor. Ser personas sabias, prudentes, inteligentes. No porque lo somos nosotros, sino que porque tú eres, Señor. Todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, hay gente que me han, como ustedes pudieron ver, hermanos, en mi publicación en el canal de YouTube, yo puse una encuesta donde sugerí y hice la pregunta a vosotros cuál tema querían escuchar mañana, el sábado. Habían dos opciones. Los jesuitas han infiltrado la Conferencia General Adventista, era uno. La segunda era, ¿deben los adventistas dejar la Conferencia General? Es decir, abandonar la Conferencia General, no la Iglesia Adventista, no el mensaje de los tres ángeles, hermanos. No
la fe adventista, estoy hablando de la conferencia general. Y entonces ahí hemos estado viendo, hermanos, cómo ha estado muy cerca las dos encuestas, hermanos, y realmente me puse a pensar y dije, yo creo que mejor voy a hacer los dos temas. Voy a dar uno el día de hoy y mañana el segundo, ¿verdad? Porque veo que es casi como un empate, está muy cerca, hermanos, el marcador, la encuesta. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca, ¿deben los adventistas dejar o salirse, abandonar la conferencia general? Hermanos, sabemos nosotros que la iglesia adventista está pasando por una crisis de identidad, estamos pasando por apostasía, rebelión abierta contra Dios. La iglesia adventista corporativa se ha unido con poderes políticos, con poderes religiosos ecuménicos, hermanos, la iglesia católica romana, las Naciones Unidas. Y estos son males, son ayes, hermanos, que la palabra de Dios lo llama y lo declara como una apostasía, hermanos, como rebelión, como pecado abierto, desobediencia directa en contra de Dios, hermanos. Es triste, hermanos, porque déjenme decirles, hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros a que podamos ser su pueblo, así como llamó al pueblo de Israel. Hace muchos años atrás también a nosotros nos ha llamado, hermanos, para poder ser sus representantes aquí en la tierra y dar el buen ejemplo y predicar, hermanos, las buenas nuevas de salvación, especialmente hablar del mensaje de los tres ángeles, el mensaje del evangelio eterno, los mensajes de la verdad presente. Pero, hermanos, no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque se ha contaminado, hermanos. Hay crisis, hermanos. Hay una crisis de emergencia. Hay realmente, hermanos, una espuria muy abierta, hermanos, y muy directa en la iglesia adventista, hermanos, en estos momentos. Entonces, hay mucha gente, hermanos, que han estado despertando. Muchos de ustedes han despertado y mucha gente está despertando acerca del engaño de los líderes de la conferencia general, y acaba de terminar la reunión de la conferencia general en San Luis, Missouri, hace más de 2-3 semanas atrás. ¿Qué nos deja todo esto a nosotros, hermanos? ¿Qué es el parecer de nosotros? Porque hay gente, hermanos, que me escriben, me llaman, hermano, no sé si ir a la iglesia, ya no voy a la iglesia, me han desfraternizado, me han sacado a la iglesia adventista, en mi iglesia no se predican los mensajes que usted predica, mi pastor prohíbe que usemos el espíritu de profecía. Hermanos, hay muchas cosas, yo entiendo, hermanos. Yo comprendo, hermanos, porque yo he estado ahí. Yo siento lo que tú sientes, querido hermano y hermana, amigo, amiga, que me estás escuchando esta tarde, porque yo he sido perseguido en la iglesia adventista, he sido perseguido por la conferencia general, me han censurado, me han cerrado los púlpitos de las iglesias adventistas locales donde yo vivo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos, las personas que queremos ser parte de la iglesia y el pueblo verdadero de Dios? Aunque sabemos que va a ser la iglesia militante, pero va a llegar a ser la iglesia triunfante. Yo entiendo y comprendo, hermanos, ¿ok? Están hablando ustedes con un adventista del séptimo día toda la vida, hermanos. Yo fui criado, enseñado, dedicado a Dios desde pequeño, hermanos. Y he sido un adventista desde cuna, desde nacimiento. Yo he conocido todas las doctrinas, he escuchado a todos los pastores, he ido a las iglesias, hermanos, todos los sábados, hermanos, gracias a Dios. Entonces yo sé, hermano, yo entiendo los mensajes que dice la hermana Juan en el Espíritu Profecía, acerca de arrebatamiento, reforma, del juicio investigador, la apostasía, la organización, el mensaje pro salud, el mensaje del juicio investigador, el mensaje de los tres ángeles. Hermanos, yo conozco todos estos mensajes. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, como miembros que hemos despertado, que no queremos ser parte de la organización, queremos ser parte del pueblo remanente de Dios y queremos nosotros ser santificados? Es decir, estar preparados con ayuda del Señor para la segunda venida de Cristo Jesús, porque nosotros sabemos que no todos los cristianos, no todos los adventistas se van a salvar. Eso es una realidad, hermanos. Y cuando nosotros admitimos y aceptamos la verdad de Dios, aunque nosotros, hermanos, sentamos tristeza o vamos a sentir nosotros penuria por las personas, hermanos, no, hermanos, lo que es, lo que Dios ha dicho en su palabra, así se va a llevar a cabo en esos días finales, hermanos. La decisión está en cada uno de nosotros, hermanos, resta en cada uno de nosotros, porque Dios va a ayudarnos a nosotros, hermanos, pero si nosotros tenemos los corazones deseosos y entregados al servicio de Dios y a la voluntad del Señor.
Muchos adventistas se van a perder, no porque ellos no conocieron la verdad, sino porque no quisieron aceptar y obedecer a Dios, hermanos, su providencia, su ley, sus preceptos, hermanos. Y Dios en su infinita misericordia, como dice en Amós 3:7, porque no hará Jehová nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Es decir, siempre Dios va a iluminar a su pueblo con su verdad, para que su pueblo pueda estar despierto y no les vaya ¿a qué cosa? A llevarles la sorpresa por los acontecimientos finales, los eventos de los últimos días, ¿verdad? Las señales, los prodigios, las ruinas que están pasando en el mundo. Cada cosa, hermanos, no nos vaya a llevar a sorpresa. Entonces, hermanos, vamos a estudiar en esta hora este tema que con ayuda de Dios, hermanos, nos ayuda a despertar y tomar el ejemplo de Cristo Jesús, hermanos. Hay que estudiar la vida de Cristo Jesús 1 hora por día, dice la hermana White. Meditar en la obra terrenal de Jesús, en su sacrificio, en su resurrección, en todo lo que el ministerio terrenal, en el ministerio celestial, en el ministerio de juicio investigador, de sumo sacerdote, hermanos, en todo hay que meditar realmente en Cristo Jesús, porque vemos exactamente lo que Jesús vivió y experimentó como hombre, como nuestro Salvador del mundo, hermano, del Salvador del mundo, del planeta Tierra. Así también nosotros vamos a pasar por lo mismo, exactamente como Cristo Jesús, hermanos. La palabra de Dios dice en Juan: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y la lección de escuela sabática, hermano, está hablando acerca de la Pascua, está hablando de los israelitas. ¿Cómo? Imagínense, la Pascua era simbólico de que Jesucristo iba a venir, el Mesías venidero, el Mesías prometido a la casa de Israel y al mundo. Iba a llegar en el futuro, hermanos, para salvar al mundo. Y el cordero, el sacrificio que los israelitas hicieron antes de irse, hermanos, de Egipto, después de más de 400 años de esclavitud, iba a servir como un recordatorio del Mesías que iba a morir, iba a derramar su sangre para la expiación de los pecados, la salvación de los seres humanos, hermanos. El pueblo de Israel conocía la verdad del Salvador, conocía la verdad de Dios, hermanos, pero no lo quisieron aceptar y no lo quisieron obedecer. Así nosotros también estamos haciendo lo mismo, hermanos. Se nos han dado los mensajes de advertencia, de verdad, de conocimiento, de las profecías, hermanos, pero no queremos escuchar, hermanos, ¿verdad? Está más interesada la iglesia adventista en conocer y practicar las cosas del mundo que ser realmente los portadores de luz que Dios está llamando a cada uno de nosotros, hermanos. Ser esos instrumentos, vasos de honra en las manos de Dios para poder proclamar las grandes verdades eternas que Dios tiene para el mundo, para que si el mundo no vaya a perecer, hermanos. Se nos ha comisionado una responsabilidad muy grande, hermanos, a todos nosotros. Y por eso, gracias a Dios, hermanos, yo puedo decir muy sinceramente que yo hago estos videos no para hacerme rico, monetizar mi canal, para tener un cheque que me esté llegando a cada momento, cada video que hago. No, hermanos, nada, como estaba comentando ahora con una persona. Yo no predico a mí para que me paguen. Nadie me está pagando la conferencia general. No hay ninguna iglesia que me esté dando a mí diezmos y ofrendas para poder tener este ministerio. Yo lo hago humildemente del fondo de mi corazón por amor a ustedes, hermanos. Porque yo los quiero advertirles, quiero instruirles, quiero amonestarlos en el amor de Dios para poder ustedes entender lo que está pasando en el mundo y en la iglesia, hermanos. Para que así no vayan a ustedes ser engañados, hermanos, ¿ok? Yo hago esto porque soy una persona altruista, una persona que realmente me preocupa las personas y me da tristeza ver la hipocresía, la falsedad y el engaño, la mentira sutil de la iglesia, de los líderes, ¿ok? De los miembros muchas veces, hermanos, para encubrir la verdad de Dios, hermanos. Y porque es realmente un conflicto espiritual, es una guerra que continúa hasta el día de hoy, que comenzó en el cielo, hermanos, con Miguel versus el dragón. Entonces, hermanos, Lucas el capítulo 4, versículos 14 al 30, dice la palabra del Señor. Ahorita vamos a nosotros leer los textos bíblicos donde Jesús claramente fue a la iglesia, fue a la sinagoga, fue parte en un tiempo de la sinagoga, pero vamos a ver, hermanos, el hilo. Vamos a ver y estudiar muy detenidamente el hilo, para seguir el hilo, hermanos, realmente para ver
qué es lo que sucedió a través de los años, a través del ministerio terrenal de Cristo Jesús, cómo él fue afrontado por persecución, por los líderes, hermanos, por el pueblo de Dios, por el pueblo judío, para tratar de entramparlo, para tratar de hacerlo caer a Jesús, ¿verdad? Pero sabemos quién era el que estaba detrás de todo esto, hermanos. Era indudablemente, indiscutiblemente Satanás, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios, Lucas, el capítulo 4, versículos 14 al 30, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Estos versículos, hermanos, mencionan obviamente lo que atravesó Jesucristo antes, que él fue al desierto para ser llevado por el Espíritu, a ser tentado, para prepararlo al Señor Jesucristo, entrenarlo para su ministerio, su vocación terrenal, para que comenzara ese ministerio terrenal, hermanos. Y aquí vemos nosotros que luego, después de su prueba en el desierto, Jesús es llevado por nuevamente el poder del Espíritu a Galilea, porque iba a comenzar, hermanos, su misión como Salvador Redentor del mundo. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todo. Entonces, si en el tiempo de Jesucristo hubiera habido Twitter, Instagram, Facebook, las noticias, estuviera, hermanos, realmente las noticias calientes, hablando de Jesucristo, hablando de su misión, hablando de su fama, haciéndolo correr, regar esas noticias por donde quiera, por todas las redes sociales, hermanos, realmente. Pero en ese tiempo no había redes sociales, nosotros sabemos eso. Pero aquí dice que era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, hablando del sábado, entró a una sinagoga, la iglesia, el templo, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos estaban dando buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguno de ellos fue enviado a Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo el profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Es decir, lo iban a empujar al precipicio, hermanos. Lo iban a empujar, a tirar a Jesucristo para matarlo a él, hermanos. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hermanos, estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, lo que la Biblia nos está enseñando a nosotros es que Jesucristo fue a la iglesia, era parte de la iglesia, era parte de la organización cuando comenzó su ministerio terrenal, y leyó del libro del profeta Isaías, porque esa profecía estaba hablando de Jesús, del Salvador, del Mesías de Israel, hermanos. Entonces, cuando él termina de leer, dice: esta profecía se ha cumplido. Pero ellos, hermanos, porque como la hermana White dice en el Espíritu de Profecía, Satanás había ensegado la mente y los corazones de los líderes, y luego los líderes habían ensegado y cerrado los ojos, la conciencia de las personas en contra de Jesucristo. Porque realmente sabemos, hermanos, qué espíritu estaba detrás de los líderes
del tiempo de Jesús. No era el Espíritu Santo, era el espíritu del diablo, el espíritu de Satanás, porque quería prevenir a Jesús de comenzar su ministerio terrenal y de obviamente morir finalmente un día, hermanos. Entonces ellos lo llevan a Jesús afuera, lo quieren matar, lo quieren tirar al precipicio, hermanos, ¿ok? Al barranco, lo querían tirar a Jesús. Pero gracias a Dios, hermanos, Dios protegió a su hijo y él pudo pasar por en medio de ellos. Entonces vemos, hermanos, aquí también que Jesús era un fiel judío. Él iba a la iglesia, él iba al templo. Él no comenzó su ministerio terrenal y dijo, bueno, no voy a ser parte de la iglesia, no voy a ir a predicar, no voy a ir a enseñar. Él obviamente era parte de la religión o la iglesia del tiempo, de la organización, de la conferencia en ese tiempo, porque él quería llamarles a ellos la atención y enseñarles a ellos acerca de las profecías, hermanos, que él obviamente era ese Mesías que habían ellos esperado. Se estaba cumpliendo las profecías, hermanos. Pero, hermanos, cuando nosotros vamos a Mateo, el capítulo 23, versículos 37 al 39, cambia el tono de Jesucristo, porque ya habían pasado varios años del ministerio terrenal de Cristo Jesús. Esto es antes de él morir, es decir, 3 años y medio después de cuando él leyó el libro de Isaías, que hablaba de la profecía. Luego vemos, hermanos, cómo Jesucristo poco a poco su padecer y su sentir de la conferencia general del Sanedrín cambió, hermanos, de la iglesia, la organización, la estructura. Dice el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Es lo que nosotros conocemos, hermanos, cómo los profetas murieron y fueron perseguidos en el Antiguo Testamento. El profeta Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, Oseas, Habacuc, Ageo. Todas estas personas, hermanos, fueron perseguidos por la iglesia, la organización, la estructura, porque ellos estaban hablando la verdad y la verdad no les gusta a la gente, hermanos. Hay muchos adventistas que me atacan y dicen cosas muy feas en contra de un servidor. Me mandan mensajes, hermanos, y hacen comentarios muy directos, muy fuertes, porque, hermanos, la gente no le gusta la verdad. Cuando la gente es enfrentada, confrontados con la verdad, incomoda, hermanos, la verdad a uno como ser humano, porque somos caídos, tenemos naturaleza caída, no nos gusta que nos señalen nuestra culpa, no nos gusta que nos señalen nuestros defectos de carácter, ¿verdad? No nos gusta que nos muestren la deficiencia espiritual que nosotros tenemos o llevamos, hermanos, en nuestros seres. Entonces Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, es decir, Jesús está hablándole a la iglesia del tiempo, a la organización, la conferencia en general, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Es decir, cuando los profetas de Dios los levantaba, es porque Dios tenía un mensaje muy importante que compartir con su pueblo. Era un mensaje de despertar religioso, de derribamiento, de reforma, de corrección, porque el pueblo de Dios estaba apostatando en contra de Dios y Dios no le gustaba. Dios lo que quería hacer es prevenir que su pueblo fuese destruido por su ira. Y por eso mandaba a estos profetas con el deseo, el buen deseo de Dios para salvar a su pueblo, para corregir a su pueblo de sus pecados y de su incredulidad, de su indiferencia a las cosas de Dios, de su rebelión, de su apostasía, de su odio fenicio que tenían en contra de Dios, hermanos. Porque el pecado separa a los seres humanos de Dios, hermanos. Entendamos eso, el pecado separa los seres humanos de Dios. Cuando hay pecado, cuando hay transgresión de la ley de Dios, cuando hay desobediencia a los mandamientos de Dios, Dios no puede habitar con su pueblo, no puede estar con nosotros, hermanos. Entonces Jesús tristemente, lamentablemente, ese día lloró y dijo de Jerusalén, de la iglesia, la organización, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. He aquí vuestra casa os es dejada. ¿Qué cosa, hermanos? Desierta.
Podemos aprender nosotros, hermanos, de que Jesucristo, Él quiso cooperar con la iglesia. Él quiso invitarle a los miembros, a los líderes, a trabajar con Él para poder predicar el mensaje de la verdad presente en el tiempo de Cristo Jesús. Porque déjenme decirles, hermanos, el mensaje de la verdad presente para el tiempo de Juan el Bautista y Jesús era de predicar el reino de los cielos, la salvación, el perdón de los pecados, misericordia, que el pueblo de Dios se pueda humillar, que pueda haber un revivimiento, reforma, que pueda ellos, hermanos, humillarse ante Dios, y que Jesucristo iba a salvarlos de sus pecados, iba a salvar al mundo de los pecados de los seres humanos, hermanos. Pero los líderes, la conferencia general del tiempo de Cristo Jesús, no estaban predicando esos temas. Ellos estaban hablando de más de 613 reglas que tenían ellos. No podían caminar una cierta distancia los sábados. Si se caía en el barranco, en un pozo, su ganado, no lo podían sacar el sábado. Si el vecino le preguntaba, hey, ¿me puedes ayudar hoy a mover este mueble rapidito el sábado? No lo podían hacer porque estaban pecando, hermano. No podían hacer ningún tipo de servicio, de amor, de compasión, de obra misionera. No podían hacer absolutamente nada. Hermanos, era realmente, hermanos, unas reglas y leyes y mandatos de seres humanos que estaban, hermanos, realmente afectando el estado espiritual, moral del pueblo judío, del pueblo de Israel en el tiempo de Cristo Jesús. Y Cristo vino con la intención de derribar esos prejuicios y esas divisiones que habían sido fomentadas y creadas por los líderes de la Conferencia General del Tiempo de Cristo Jesús. Porque, hermanos, así como la Conferencia General del Tiempo de Cristo Jesús no estaban haciendo la voluntad de Dios, y Jesús les dijo en Juan el capítulo 8, vuestro padre no es Abraham. Ustedes creen que vuestro padre es Abraham, pero vuestro padre es el diablo. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Imagínense, a los líderes Jesús les dijo así, hermanos. Porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, ellos estaban siendo extraviados de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, hermano. Y llega el Mesías, se presenta ante ellos, aparece por fin. 4,000 años de estar esperando al Mesías desde la caída de los seres humanos, de Adán y Eva, hermano, en el jardín del Edén, y no lo recibieron, no lo aceptaron, no estaban preparados, no estaban listos, no vieron enfrente de ellos, hermanos, lo que tenían. El gran privilegio de tener al Hijo de Dios, al Salvador, hermanos, al gran yo soy. Esa fue, hermanos, la conducta del pueblo de Dios en el tiempo de Jesucristo. Le cerraron la puerta al Mesías venidero, al Mesías prometido, a la casa de Israel para salvarlos a ellos, hermanos, y traerlos de nuevo a las cosas de Dios, a los caminos del Señor. Pero ellos decidieron, hermanos, no aceptarlo, rechazarlo completamente. Entonces, esta es una lección para la iglesia adventista en esos tiempos finales, hermanos. Porque nosotros, así como estamos viendo, hermanos, la condición que está pasando en la iglesia adventista, cómo es, hermanos, que nos deja mucho en qué pensar, en mucho en qué desear. La rebelión, la apostasía, el desorden espiritual, el pecado, la lascivia, la mundanalidad, el amor a las cosas materiales, al dinero, hermanos, intereses con el mundo, hermanos, acuerdos con el mundo. Hermanos, esto es muy peligroso, hermanos. Y la iglesia adventista hemos visto cómo la conferencia general, hermanos, desde 1844 hasta 1985 predicaron el mensaje de los tres ángeles. Incluso todavía en 1985, la primera declaración después de que Neil Wilson hizo que la iglesia adventista fuese parte de las Naciones Unidas como una entidad no gubernamental. En 1985 todavía se hizo la declaración públicamente la iglesia adventista que la posición de ellos era de predicar el mensaje de los tres ángeles. Pero después de 1985, hermanos, vimos el cambio muy predilecto de la iglesia adventista y su posición sobre el mensaje de los tres ángeles. Ya no se decía que predicamos el mensaje de los tres ángeles, sino que nosotros, la iglesia adventista, vamos a seguir la agenda de las Naciones Unidas. Entonces, esos son las actividades ilegales, los acuerdos
y los compromisos, los tratados que la iglesia adventista ha tenido ilegalmente, adulterando en contra de Dios, desobedeciendo en contra de Dios, hermanos, y tratando de olvidar la razón por la cual Dios levantó a la iglesia adventista: predicar el mensaje de los tres ángeles, predicar el mensaje de arrepentimiento, de volver al Creador, todo el mundo, no ponerse la marca a la bestia, no ser parte de Babilonia, la confusión, hermanos. Eso, hermanos, ¿qué ha pasado? Se está olvidando en la iglesia adventista, hermanos. Miren lo que dice Apocalipsis 18:4, y este versículo es clave, hermanos. Porque así como la iglesia adventista ha tenido acuerdos con Roma, han mandado a gente a representarnos a la iglesia adventista allá en Roma y han tenido reuniones con los romanos, con la iglesia católica, con los jesuitas, con el Papa. Y también han mandado a gente a las Naciones Unidas, porque tenemos acuerdo ahí, la iglesia adventista, hablando en forma general, hay acuerdos, hay lazos diplomáticos con las Naciones Unidas, hermanos. Eso significa que la corporación, la conferencia general, está al lado y está de la mano con Babilonia, hermanos. Apocalipsis 18:4 dice el Señor: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Los adventistas son muy ligeros para decir: este versículo, este texto no aplica a mí, porque yo no soy Babilonia, yo no estoy afuera en Babilonia. Pero hermanos, cuidado. Los adventistas que pertenecen a la iglesia adventista corporativa, los adventistas que siguen fielmente, ciegamente a la organización, no entienden que los están llevando a estos adventistas a Babilonia, los están llevando afuera, al campamento de Babilonia, de la confusión, y están siendo, ¿qué cosas? Partícipes de los pecados de Babilonia. Porque Ted Wilson, Gannon Diop, Paul Richardson, Ayrton Kohler, cuando se sientan con estos dignatarios, estos representantes oficiales de las Naciones Unidas o de los países políticos, los imperios, los países gubernamentales, hermanos, del mundo, gobiernos del mundo, con las iglesias ecuménicas, ellos están teniendo acuerdos con ellos directamente y están entrando en alianza falsa con Babilonia. Entonces, este versículo se aplica a todos los adventistas nominales, a todos los adventistas de la corporación, a todos los adventistas ciegos que están en la confusión, porque no importa si tú llevas el nombre adventista, eso no importa, hermanos. Tú puedes ser un adventista y puedes hacer un adventista que te sientes cada día, cada sábado en la iglesia, te sientas en los púlpitos, hermanos, pero tú puedes ser un adventista que estás perdido, hermano. Y hay adventistas, hermanos, que están perdidos dentro de la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque los pastores y los líderes los han llevado a beber el vino de la fornicación de Babilonia. Entonces, solemne declaración que hace la Biblia: salid de ella, pueblo mío. No solamente es para los protestantes, los católicos, los metodistas, los luteranos, sino que también es para los adventistas nominales, los adventistas de la corporación, que se encuentran, hermanos, en Babilonia, desafortunadamente. Ellos tienen que también salir de esa confusión para unirse con el pueblo adventista. Y vuelvo a hacer énfasis en esto, hermanos, y poder aclarar. Hay la iglesia corporativa adventista, la estructura, la organización, ¿verdad? Y está la iglesia, el pueblo remanente de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, tienen el espíritu de profecía. Hay una diferencia, hermanos. Cuando la hermana White dice no hay que salirnos de la iglesia adventista, ella está hablando explícitamente del pueblo remanente, el pueblo leal, fiel a Dios. No está hablando de la organización. La hermana White en los eventos de los últimos días hace muchas aclaraciones y énfasis de qué importante es una organización, una estructura. Ella dice que la estructura tiene mucha importancia porque así no hay confusión, no hay desorden en la iglesia adventista. Pero cuando no están haciendo la voluntad de Dios, los líderes o los miembros, las personas, tienen el derecho de denunciar esa desobediencia, esa infidelidad, esa rebelión, esa apostasía. La hermana Juan no dice que nosotros debemos ser como el avestruz,
y enterrar nuestras cabezas en la arena, hermanos, ¿ok? En la tierra, sino que nosotros debemos de predicar y amonestar y hablar, denunciar lo que está pasando en la iglesia adventista, hermanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Está la iglesia adventista corporativa y está la iglesia adventista, el pueblo remanente, el verdadero pueblo remanente de Dios. Y cuando la hermana White dice la iglesia adventista, no hay que salirnos de la iglesia adventista, no hay que hacer ministerios que van a ir en contra de la iglesia adventista. Hermanos, no estamos hablando nosotros de la organización de la conferencia en general, estamos hablando del pueblo verdadero, de la iglesia adventista que es fiel a Dios, hermanos. Eventos de los últimos días, la página 133, dice el Espíritu Profecía, nos acercamos al fin de la historia de esta tierra. Escuchen bien esto, hermanos, miren. Y Satanás está trabajando como nunca antes y procura actuar como director del mundo cristiano. Hermanos, están las iglesias del mundo caídas, los países, la iglesia católica romana, ellos, hermanos, que pretenden ser cristianos, ellos creen que Jesucristo es el director de ellos, es la cabeza de ellos, pero en verdad no. Porque esta gente está en el domingo, hermanos. El estado de los muertos. Están enseñando, hermanos, hablando en contra del juicio investigador, en contra del mensaje de los tres ángeles. Entonces, Satanás es el director del mundo cristiano. Y la Conferencia General Adventista, hermanos, que en un tiempo era la voz de Dios, ya no es la voz de Dios, dijo así, la Battle Creek, ya no es la voz de Dios. Ellos, hermanos, desde muchos años han apostatado en contra de Dios. Como mencioné en el video anterior, hermanos, repasamos en el video anterior, el logo lo cambiaron, es un logo jesuita, es un logo católico, es un logo Illuminati, hermano. Hermanos, y la hermana White dice que no hay que nosotros tener cercanía o ser parte de las sociedades secretas. Y muchos de los líderes son jesuitas o son masónicos o pertenecen a las sociedades secretas, hermanos. Y dígame, ¿no están ellos profanando en contra de Dios? ¿No están desobedeciendo en contra de Dios y el mensaje de los tres ángeles, hermanos? ¿No son ellos parte del mundo cristiano que Satanás está encabezando en el mundo, hermanos? Sí lo son, hermanos. No son parte del pueblo remanente de Dios. Son parte del mundo cristiano que mezcla la verdad con el error, que es parte del sistema falso de Babilonia, hermanos. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar, 1 Pedro 5:8. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación, ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo. Se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. Hermanos, yo personalmente les dije de que no iba a asistir a la reunión de la conferencia general. ¿Y saben por qué, hermanos? Y no es que yo no amo, no quiero, no oro por estas gentes que están en las tinieblas, estos líderes, pastores asalariados, pastores lecheros, que le dan leche a sus miembros, pastores asalariados que le dan vino de Babilonia, de fornicación a sus miembros, a sus feligreses, hermanos. Porque, hermanos, el Espíritu de Dios no va a estar en esas reuniones cuando no están cooperando verdaderamente con Dios. Hay que decir la verdad, hermanos. No vamos a nosotros, hermanos, a decir mentiras en este canal. La presencia de Dios en un tiempo, que era un tiempo, la voz de Dios, la Conferencia General Battle Creek ya no es, dice. Entonces, ¿cómo es posible, hermanos, que nosotros, viendo lo que está haciendo la iglesia adventista, marca registrada, cambiaron el logo, el emblema de la iglesia adventista, que antes eran tres ángeles, hermanos, con tres trompetas, tocando, proclamando a todo el mundo, lo cambiaron a una Biblia abierta, con una flama, con una cruz invertida? Todo eso simboliza la masonería, la francmasonería en las sociedades secretas, hermanos. En 1985, el Neil Wilson unió con la iglesia adventista, lo unió con las Naciones Unidas. Y ya hemos dejado de predicar el mensaje de los tres ángeles. Entonces, díganme, hermanos, ¿cómo Dios va a estar contento con la iglesia adventista corporativa? Los adventistas nominales, hermanos, los líderes del Sanedrín moderno, hermanos. No, hermanos. Por eso Jesucristo, cuando vemos y contemplamos la vida de Cristo Jesús quiso en un principio, le extendió su mano, su invitación a los líderes, a la iglesia, al Sanedrín del tiempo de él, para enseñarles acerca de él,
del Hijo de Dios, del Mesías verdadero. Pero ellos no lo quisieron, lo rechazaron, hermano. Entonces él dijo, sacúdense sus sandalias y váyanse donde quieran escuchar la palabra de Dios. Es lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a permanecer en el error, hermano? ¿Cómo vamos a ser cómplices nosotros de la apostasía, el pecado y la conferencia general? Jesucristo en un tiempo trabajó con ellos, era parte del pueblo judío, pero después vemos que en su ministerio terrenal el Señor tuvo que, ¿qué cosa, hermano? Distanciarse de la iglesia, del templo de Dios, del pueblo judío, de la conferencia general de él. Él tenía que ir al otro lado de la ribera, tenía que ir a diferentes aldeas alrededor de Galilea, tenía que ir, hermanos, a lugares desolados, hermanos, al campo, al desierto, a las montañas a predicar, porque Jesucristo no era recibido en la conferencia general, hermanos. A Jesucristo le cerraron los púlpitos de los sanedrines, de los templos, hermanos, para ya no predicar. Porque el mensaje de la verdad presente de Cristo Jesús ofendía a los líderes, así como el mensaje de los tres ángeles, el espíritu de profecía ofende a los pastores y a los líderes adventistas, hermanos. Entonces, en un tiempo Jesús iba a la iglesia, pero ya después Jesús ya no fue a la iglesia, a la conferencia general. No era porque él no quería trabajar con ellos y ser parte del pueblo de Dios, sino que porque ellos rechazaron abiertamente el mensaje de la verdad presente y especialmente rechazaron al Hijo de Dios, al Salvador. Así nosotros vamos a ser rechazados por la conferencia general porque nosotros vamos a estar con la ayuda de Dios, hermanos, espero con la ayuda del Señor, permanecer fieles, obedientes y predicar el mensaje de los tres ángeles, hermanos, y no permitir que esos hombres, esos seres humanos, nos vayan a controlar o ejercer influencia, dominio sobre nosotros para callarnos a nosotros y cerrarnos, hermanos, las puertas para no predicar, hermanos. No, tenemos que continuar con la ayuda de Dios. Jesucristo fue a la iglesia, fue al templo, era parte de la iglesia organizada, pero después se salió. Pero no significaba que Jesucristo ya no era judío. El hecho de que Jesucristo lo desfraternizaron, lo persiguieron, le cerraron los púlpitos, le cerraron las puertas de los templos, de las sinagogas, no significaba que Jesús ya no era judío. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir, hermanos? Jesucristo continuó siendo judío hasta que él fue crucificado, hermanos, y él resucitó. Él continuó siendo judío, hermanos. No dejó de ser judío. Así nosotros los adventistas del pueblo remanente vamos a ser perseguidos, nos van a perseguir, nos van a cerrar las puertas de los púlpitos, nos van a cerrar las puertas de las iglesias, nos van a desfraternizar, van a borrarnos de los libros, pero vamos a continuar siendo adventistas, hermanos. No significa que vamos a comenzar una nueva religión o inventar una nueva religión, claro que no, porque esta es la verdad de Dios. Entonces, por favor entiendan, hermanos, está la iglesia adventista corporativa, la iglesia que ha caído con Babilonia, y está, hermanos, el pueblo remanente de Dios verdadero, que somos tú y yo. La iglesia no es cuatro paredes. El pueblo de Dios, hermanos, no es las iglesias oficiales reconocidas por la Conferencia General de los Distritos en las diferentes ciudades o países del mundo. No, somos nosotros, hermanos, el cuerpo de Dios. Si hay 20, 40 gente conectada en estos momentos viendo esta transmisión, nosotros somos en el nombre de Jesús, como dicen, 1, 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, el Señor. Somos la iglesia, somos el pueblo, hermanos. No somos nosotros adventistas, que nos define nosotros como adventistas la organización o la conferencia general, hermanos. No. Tengamos mucho cuidado, hermanos. El hermano White dice, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Imagínense, hermano, entonces, ¿de dónde viene la persecución? ¿De dónde viene de desfraternizar a los miembros que quieren predicar con el espíritu de profecía, estudiar la Biblia, espíritu de profecía? ¿De dónde viene, hermanos, la persecución? ¿De dónde viene el odio? ¿De dónde viene, hermanos, ese espíritu satánico, hermanos, por querer cambiar, por querer mejorar, por querer enseñar la sana doctrina, hermanos? Viene de la iglesia, viene de la conferencia en general. El pastor Ted Wilson, Earton Kohler, muchos de los líderes, especialmente Ted Wilson, dijeron, no confíen en los grupos independientes, de los ministerios independientes. No estén, los pastores le dicen a los miembros, no estudien el espíritu de profecía, no estudien la hermana White, no lean el conflicto de los siglos.
El pastor Ted Wilson y muchos adventistas escribieron La Gran Esperanza, The Great Hope, que es, hermanos, realmente una travestía. Porque, hermanos, querían sustituir el conflicto de los siglos con este libro que está más en sintonía con los pentecosteses, con los evangélicos, con los protestantes caídos, apóstatas, en vez de mantenernos puro al mensaje profético, al mensaje del conflicto de los siglos, el mensaje de Dios, hermanos. Jesucristo en un tiempo iba a la iglesia, era fiel miembro, diezmaba, predicaba, enseñaba, pero le cerraron las puertas. Jesús no tenía otra opción que salirse de la organización. Y no era porque él quería salirse, porque él quería comenzar una nueva religión a propósito o ponerse con rencillas o de discordia o de venganza, o se sentía desfraternizado, se sentía él perseguido, estaba él encolarizado contra ellos. No, hermanos. No, era porque él era una persona que estaba hablando la verdad. Él estaba predicando el mensaje de la verdad presente y se tuvo que salir de la organización. Y así nosotros también tenemos que salirnos de la organización de la conferencia general, hermanos. No del mensaje adventista, no de la iglesia adventista, el pueblo remanente que somos nosotros, hermanos, que lo formamos en estos momentos. Somos de la iglesia verdadera. Yo soy del pueblo remanente adventista. Gloria sea a Dios. Mi fidelidad está con Dios y el pueblo remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. Gloria sea a Dios. No con la organización mundial de la iglesia adventista, la asociación general, hermanos. Jesús se fue por predicar la verdad y nosotros nos vamos a tener que ir por predicar la verdad. Vamos a continuar leyendo. Dice, los incrédulos tienen derecho a esperar a los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualquiera otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente. Su ejemplo piadoso y su activa influencia, pero con cuánta frecuencia, los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Eventos de los últimos días. Mensajes selectos, el tomo 1, página 142. Los ángeles malos despejan el camino para los planes de Satanás. Entonces, díganme ¿ustedes creen que la presencia de Dios estaba en la reunión de la Conferencia General en San Luis? No, hermanos. No, porque la iglesia adventista corporativa está en abierta apostasía y rebelión en contra de Dios. Jesucristo le dijo a Jerusalén, tu casa queda desolada. Hoy en día también la Conferencia General, su casa es desolada, porque no están obedeciendo a Dios. No están ellos predicando el mensaje de los tres ángeles. Han desobedecido la solemne advertencia y declaraciones que Dios hace con su pueblo. El Servicio Cristiano, la página 52.3 dice, es una solemne declaración que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal. ¡Qué tremendo! Ni uno en 20, ahora no se diga, hermanos, ni uno en 100, ni uno en 200, ni uno en 300, ni uno en 1000. Y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Profesan servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente ¿a quién? A Mamón. ADRA recibe millones de dólares de parte del gobierno de los Estados Unidos. La iglesia adventista recibió millones de dólares de parte de la Organización Mundial de Salud y los hospitales con lo de la epidemia babilónica, la enfermedad babilónica, los pinchazos babilónicos. Los miembros como Urton Kohler, Ted Wilson, los líderes, se sientan en las juntas de ADRA o de las Naciones Unidas y les pagan más de $144,000, hermanos, por cada reunión. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios, hermanos. Esta obra que se hace a medias es una negación constante de Cristo, más bien que una confesión de Jesús. Muchos han traído a la iglesia su propio espíritu
insubordinado, carente de refinamiento, simbolizan a un mundo en espíritu, en corazón y en propósitos, confirmándose a sí mismos en prácticas lujuriosas, completamente llenos de engaños en su profesa vida cristiana. Viven como pecadores y pretenden ser cristianos. Ojo, hermanos, porque eso también es una amonestación para cada uno de nosotros. No solamente por los líderes o la conferencia, o los adventistas, es para nosotros también, hermanos. Porque también podemos pretender ser de parte del pueblo remanente y predicar, compartir el mensaje a los 3 ángeles. Miren, yo no como carne, no tomo café. Hermanos, ¿qué pecados ocultos estamos haciendo nosotros cuando nadie nos está viendo, hermanos? Los que pretenden ser cristianos y confesan a Cristo deben salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. Salid de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y de sus maldades, dice Apocalipsis 18:4, hermano. Es una solemne declaración, hermano, la que Dios hace en contra de nosotros, porque Dios no está contento con la iglesia adventista, hermanos. Dios no está contento con nosotros. Nos falta el poder del cielo, nos falta más vigor, nos falta a nosotros más dinámica, nos falta a nosotros, hermanos, realmente que podamos ser humildes, arrepentirnos de nuestros pecados, que haya avivamiento, reforma y que pueda producirse la lluvia tardía, hermano, el derramamiento del Espíritu Santo. No estamos preparados, no estamos equipados para recibir el Espíritu Santo, hermanos. Spalding y Magin, página 7, hace una, hermanos, señala y nos deja a nosotros una lección muy importante, hermanos, que hay que sacarnos de tener obediencia y lealtad y adoración a la Iglesia Conferencia General Adventista, hermanos. Dice la mensajera del Señor, hermanos, prepárense para esto. Vi que la Iglesia nominal y los adventistas nominales, al igual que Judas, nos traicionarían y nos entregarían a los católicos para obtener la influencia de ellos e ir en contra de la verdad. Ángel Manuel Rodríguez, el exdirector del Instituto Bíblico, un pastor adventista de Puerto Rico, hace años atrás en las redes sociales, en un video, dijo cómo los católicos los tomaron a ellos. ¿Y qué pasó, hermanos? Tuvieron reuniones con los adventistas, representantes de la iglesia adventista, la conferencia general, fueron a Roma, fueron a Europa, otro país en Europa, no me recuerdo cuál fue, Suiza, Suecia, y en los Estados Unidos, más 3 reuniones tuvieron ellos. Y dijeron ellos cómo en el cuarto de ellos, de los embajadores adventistas a Roma, hasta les quitaron el crucifijo. Dijeron, de nuestros cuartos nos quitaron el cuadro de la Virgen María, nos quitaron el crucifijo. Hablaron de 1000 maravillas de los católicos, hermanos. Arthur S. Maxwell dijo que él estaba en una reunión que estuvo ya en Roma hace muchos años atrás. Dijo, yo estaba a 50 pies del Papa, de su santidad. Bert Beach, representante de la Conferencia General de los Adventistas, de director de la libertad religiosa, le dio un obsequio al Papa. Ganó un día, se tomó foto con el Papa Francisco, hermanos. Y así vemos, hermanos, cómo la Iglesia Adventista está teniendo, ¿qué cosa, hermanos? Cooperación, unidad con la Iglesia Católica Romana. Y aquí la hermana Juan nos está diciendo cómo nos van a traicionar. Así como Judas traicionó a Cristo Jesús, Judas representa a los adventistas nominales y a la iglesia nominal, que va a entregar a los fieles hijos de Dios a los católicos. Judas entregó a Jesucristo a los líderes, a los fariseos, a los saduceos, al Sanedrín y al Estado, hermanos. Y así también estos adventistas que representan a Judas, hermanos, nos van a traicionar a nosotros, hermanos. Y nos van a entregar a los católicos ¿para qué cosa? Para ser muertos. Los santos entonces serán un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos. Pero las iglesias de los adventistas nominales, que conocen nuestra fe y costumbres, nos aborrecieron debido al sábado. Entonces la hermana White nos está diciendo a nosotros,
con anticipación de que estos adventistas nominales van a aceptar, ¿qué cosa? La marca, la bestia. Van a aceptar la adoración falsa del domingo, hermanos. Escuchen bien. Diciendo que ignoran las instituciones del pueblo. Que ellos guardan el sábado y son indiferentes para con el día domingo. Entonces los católicos impulsarán a los protestantes para perseguir adelante y emitir un decreto diciendo que todo el que observe el primer día de la semana en sustitución del séptimo día debería ser muerto. Y los católicos cuyos números grandes se pondrán del lado protestante. Los católicos darán su poder a la imagen de la bestia y los protestantes obrarán como su madre antes obró para destruir a los santos, pero antes que su decreto traiga o lleve fruto, los santos serán librados por la voz de Dios. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que la hermana White nos está dejando aquí para aprender, para nuestro aprendizaje, hermanos, para nuestro entendimiento, para nuestras vidas espirituales, para nuestro conocimiento, hermanos? Que en Spalding y Megan nos está diciendo la hermana White claramente que los adventistas nominales, los adventistas que no han querido, hermanos, aceptar el mensaje de los tres ángeles, de arrepentirse de sus pecados, dejar el mundo, separarse, hermanos, de estas instituciones mundanales, de estas religiones falsas, ellos van a participar en entregarnos a los católicos, hermanos. Y que estos adventistas caídos, nominales adventistas, hermanos, van a aceptar el día domingo como el día verdadero de adoración que el hombre ha creado y ha instituido en el mundo. Ellos van a recibir la marca de la bestia, hermanos. Y nosotros, el pueblo remanente, vamos a ser perseguidos y entregados por defender el sábado, mis queridos hermanos. Nosotros, mis queridos hermanos, ¿verdad? Dios nos bendiga a nosotros. Vamos a tener una oración. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón. Quédate con nosotros, bendice a tu pueblo y ayúdanos, Señor, a serte fiel y obedientes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, les invito a suscribirse a mi canal. Gracias por estar aquí y los espero mañana, hermanos, para otro tema importante de los jesuitas han infiltrado la conferencia general.